Hola, mi nombre es Laura Chávez Amezcua y este es mi video para la materia de psicopatología de la infancia y de la adolescencia. Los trastornos en esta etapa van a ser un poco difíciles de diagnosticar debido a que los niños tienen poco material a veces que ofrecernos, pero tenemos que hacernos llegar esa información a través de entrevistas, de cuestionarios, entrevistas a los padres, a veces con información de profesores, de quien nos pueda complementar todo lo que necesitamos para hacer este diagnóstico. Algunos de los trastornos que vimos durante la materia fueron los siguientes. Los trastornos de la conducta alimenticia. La alimentación es imprescindible en la vida, eso es lo que nos da energía. Pero cuando el niño o el joven tiene algún conflicto en casa, con su persona o en la escuela, se va a ver reflejado en la relación que va a tener con la comida. Algunos de los trastornos que tenemos en esta alimenticio son la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, pica, trastorno por rumiación. La anorexia, tanto la bulimia, tienen en común que tienen miedo a engordar. Pero en la anorexia pues van a hacer ejercicio en exceso y van a limitar muchísimo la ingesta de calorías. En la bulimia lo que van a hacer es que van a tener atracones y después van a vomitar. La pica es el consumo de cosas que no son comestibles, es decir, por ejemplo, como cabello, gises, tierra, insectos. El trastorno de rumiación, el paciente va a regurgitar los alimentos y va, prácticamente es eso. Los trastornos de eliminación es lo que eliminamos del cuerpo, es decir, a través de la orina y de las heces. Obviamente hay dos tipos, que es la enuresis, que es la incapacidad de la emisión voluntaria de orina, y la encopresis, pues de las heces, y hay de dos tipos, retentivo y no retentivo. El retentivo es donde incluso a veces puede haber como estreñimiento, donde no puede hacer del baño el niño, y cuando lo hace, a veces lo hace en el momento menos indicado, ¿no? Y el no retentivo, ese va a ser constante, ahí sí no va a tener, no tiene control totalmente de la eliminación de las heces. Los trastornos por tics son movimientos involuntarios, repetitivos, no rítmicos y sin razón de ser, o sea, no tienen algún sentido que lo estén haciendo estos movimientos. Estos son movimientos motores que pueden ser de cejas, de cabeza, de hombros, de la mano, algún movimiento. Pero también hay vocales que pueden ser sonidos, silbidos o palabras, ¿no? Y hay de cuatro tipos, que es trastornos tics motores o vocales crónicos, trastorno de Tourette, que es la combinación de los dos, motores y vocales, trastornos transitorios que duran menos de 4 semanas y trastornos de tics no especificados. Los trastornos del sueño en la infancia, pues el sueño es sumamente importante, ¿no? Porque en el sueño encontramos el descanso, se hace el crecimiento durante el sueño, y cuando no dormimos bien, pues el niño va a presentar un problema va a andar irritable, va a andar con cansancio, va a tener problemas en la escuela porque se va a ver afectada la concentración. Es decir, los procesos cognitivos como la atención y la memoria van a estar afectados. Algunos problemas o trastornos del sueño son el insomnio, que es cuando tiene problemas para dormir, que no puede dormir bien. La hipersomnia, que es dormir de más. La parasomnia, donde por ejemplo tenemos pesadillas, el sueño no es agradable. El terrores nocturnos, el niño despierta casi gritando. Sonambulismo, donde hay movimientos motores, es decir, que va a caminar sin que él se dé cuenta. Somniloquio, donde va a estar hablando dormido. Trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje pues es una alteración, es un problema en el lenguaje. Y aquí lo tengo en esta gráfica de acuerdo a la clasificación del C10, que es afasia adquirida por epilepsia, que va a ser un deterioro progresivo por la epilepsia. Trastorno de la expresión del lenguaje, donde el niño comprende y señala objetos, pero que obviamente no puede expresar. Trastornos de la pronunciación, que es donde el niño va a tener problemas o no va a pronunciar bien, o lo va a hacer de manera inadecuada. Trastorno del desarrollo del habla y del lenguaje sin especificación, trastorno del desarrollo del lenguaje, trastorno de la comprensión del lenguaje, que el niño va a tener dificultad para comprender el lenguaje tanto verbal como de signos y a veces incapacidad para pronunciar. La tartamudez en el CIE-10 no está clasificado dentro de trastornos del lenguaje, sino lo clasifica en trastornos emocionales. Sin embargo, pues es evidente que la tartamudez
está causando alguna alteración en el lenguaje, y esto no es otra cosa más que la repetición o prolongación de sonidos o pausas o falta de ritmo a la hora de hablar, y a veces se acompaña de tics. Los trastornos de ansiedad, el trastorno de ansiedad pues es un estado donde el niño va a sentir demasiado miedo, preocupación por alguna situación real o irreal, pero es de manera irracional, es decir, es en exceso. ¿Qué provoca la ansiedad? Pues la muerte de amigos, de mascotas, cambios de escuela, dificultades en la casa, en la escuela, problemas intrafamiliares, abusos, acosos. ¿Cómo lo somatiza la ansiedad en el cuerpo? Bueno, pues a través de taquicardias, mareos, dolores de estómago, sudoración, problemas para respirar, etc. ¿Cómo se va a comportar la ansiedad en el niño? Pues a través del miedo, la timidez, tartamudez, va a estar inquieto, va a ser un poco más agresivo. Algunos tipos de ansiedad que nos dice el CIE-10 son, por ejemplo, el trastorno de pánico, trastorno de ansiedad fóbica, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, entre otros. La depresión. La depresión es un problema psicológico en donde el niño, por ejemplo, va a cambiar su estado de ánimo a más, va a estar triste, va a estar sin ganas, va a tener un cansancio, generalmente por las mañanas, va a estar sin ánimos de hacer algo, va a perder interés a sus actividades que generalmente tenía, va a tener baja autoestima, va a haber sentimientos de culpa, incluso a veces hasta ideas de suicidio. Los trastornos de conducta son esos patrones de conducta precisamente repetitivos, pero que para su edad son inadecuados, generalmente van a violar normas sociales de convivencia y van a atentar contra los derechos de las demás personas. Un trastorno de conducta es el trastorno disocial, que se caracteriza precisamente por la agresividad, falta de control de impulso, violaciones de normas de forma repetitiva, y esto les va a generar un deterioro en la actividad cómo se relacionan, tanto en la familia como en la escuela. El origen o la etipatogenia de este trastorno de conducta va desde los problemas perinatales hasta las alteraciones de neurotransmisores, que son los que se encargan de controlar, ahora sí que el control de impulsos, o también el mismo estilo de crianza. Por ejemplo, un estilo de crianza muy permisivo podría dar a trastorno de conducta. La deficiencia mental, esta es un estado psicológico que afecta principalmente la inteligencia, y va a causar problemas al niño tanto en su personalidad como en su desarrollo con todo lo demás. El origen de la demencia mental puede ser, los autores lo han catalogado en función del tiempo, es decir, causas prenatales, perinatales y postnatales, siendo la prenatal la causa más frecuente o común. ¿En dónde podemos ver la deficiencia mental? Bueno, en situaciones como el síndrome de Down, la macrosomia, gigantismo, microcefalia, síndrome X frágil, síndrome de Turner, etc. ¿En dónde va a afectar o en dónde los aspectos psicológicos de la deficiencia mental? Bueno, pues en el área cognitiva obviamente va a ser la inteligencia. En el área emocional, pues los niños se sienten sumamente vulnerables ante las exigencias del ambiente, y ellos van a tener una respuesta o un carácter muy reactivo. Por lo tanto, los rasgos principales que tendrán serán tanto la ansiedad como la angustia. En el desarrollo psicomotor, obviamente los 3 primeros años son fundamentales para el desarrollo psicomotor. Sin embargo, en esta etapa también podemos darnos cuenta del primer signo o señal de deficiencia mental, es lo que tarda o el retraso para adquirir el lenguaje. La psicosis infantil son los niños que no distinguen entre la realidad interna y el mundo exterior, y sus vivencias de sus miedos son como reales, o para ellos es real. Este trastorno obviamente va a afectar al desarrollo y a la personalidad del niño. Algunos tipos de trastorno de psicosis infantil son brote psicótico agudo, niños psicóticos disarmónicos, niños psicóticos deficitarios, esquizofrenia del adolescente, autismo, trastorno desintegrativo de la infancia. Los trastornos psicosomáticos son aquellos que cuando
va el niño o el adolescente al médico, no tienen explicación médica. O sea, ya se le hicieron estudios, ya se le revisó y no hay una explicación, no hay una razón orgánica por el cual él tenga este problema, y entonces son derivados a psicología. Algunos trastornos psicosomáticos son los trastornos de somatización, trastorno ansioso de enfermedad o hipocondria, trastorno de conversión, factores psicológicos que influyen en otras acciones médicas, trastorno facticio, etc. Los trastornos de la infancia y la adolescencia, para concluir, el tratamiento generalmente va a ser multidisciplinario. Nos vamos a ayudar por medio de pediatras, logoterapia para el lenguaje, psiquiatras, ¿sabes? Para la ansiedad, para la depresión, para la conducta agresiva. También vamos a tener ayuda obviamente del psicólogo, entre fisioterapia por si es motor. Va a ser multidisciplinario para darle la mejor ayuda al chico. Vamos a obtener la información a través de diferentes canales, porque el niño a veces no va a ser suficiente su información que nos proporcione. Los trastornos pueden ser transitorios o permanentes. Y el tratamiento generalmente psicológico para estos chicos va a ser a través de la terapia cognitiva conductual, porque muchos de estos tratamientos van a ser modificaciones conductuales. Ok, pues muchas gracias, maestra. Quiero agradecerle, pero no de la rapidez, pero ya lo hice 3 veces y no me queda el tiempo. Le agradezco su tiempo, su enseñanza, su conocimiento por compartirlo. Gracias.